Bueno, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a ir empezando, así no nos retrasamos. Bueno, un placer nuevamente poder llevar a cabo esta actividad, este curso, bueno, abierto a la comunidad. Bueno, yo soy María Elena Rosarno, presidente del capítulo, junto con el doctor Miguel Ángel García Coto. Está el doctor Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, que bueno, nos iba a dar la bienvenida y bueno, gracias a él y a toda la gestión, bueno, desde hace ya unos años estamos pudiendo llevar a cabo un montón de actividades gratuitas a la comunidad. Así que este curso tiene esta primera parte y en el año que viene, en marzo, comienza la segunda parte, donde van a estar otros docentes dando otros temas. Va a estar la doctora Juana Paulicis, que va a disertar respecto del trastorno del espectro del autismo y los trastornos alimentarios. La licenciada también Dayana López Cros, que va a relacionar el espectro también con el trastorno del espectro postraumático. Vamos a también situar algunos conceptos relacionados con el perfeccionismo clínico en pacientes dentro del espectro. Y la doctora Cecilia Di Virgilio va a llevar a cabo una clase relacionada con lo que es la transición hacia la vida adulta de pacientes, digamos, dentro del espectro. Así que bueno, la quiero presentar a Rosario, a la doctora Rosario Silurzo. Bueno, Rosario es médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, es psiquiatra y se desempeña como psiquiatra infanto-juvenil en el CEMIC, llevó a cabo la residencia en psiquiatría e infanto-juvenil en el Hospital de Niños Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, becaria de perfeccionamiento en psiquiatría del LACE, es docente de la UBA en un curso que se lleva a cabo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, el autismo a lo largo del ciclo vital, y también es docente de la Universidad Favaloro, y es miembro del capítulo de autismo, de acá de este capítulo. Así que bueno, bienvenidos a todos, y quiero que, bueno, Ricardo, que está por ahí. Sí, simplemente darles la bienvenida a todos. Eso es una actividad muy importante del capítulo de TEA, que es sobre todo para una temática que venimos trabajando desde estos últimos 3 años mucho en la sociedad. Así que simplemente eso, es uno de los cursos que más inscriptos tiene dentro de la asociación, y en este momento, bueno, hay mucha gente que se está conectando. Así que para no demorar mucho más, le pasamos la palabra entonces a María de Rosario. Una cosita sola. Todos tienen el cronograma. Va a estar la clase destinada a lo que es el tratamiento cognitivo-conductual, que va a estar a mi cargo. Después va a estar la clase que la va a dar la doctora Natalia Ramos respecto de comorbilidades en octubre.
En noviembre va a estar Adriana García, que es terapista ocupacional, presentando todo el modelo de integración sensorial para adultos dentro del espectro del autismo. Y en diciembre, el doctor Sebastián Cuquier, que va a dar la clase de diagnóstico, ¿sí? Así que, bueno, bienvenida, Rosario. Hola, muchísimas gracias. Gracias, María, gracias, Ricardo, y gracias a todos los que están ahora conectados. Agradecemos el interés que tenga esta temática de autismo y que, bueno, que estén conectados ahora. Voy a compartir pantalla para que podamos arrancar. A ver. ¿Se ve ahí? A ver. Sí. María, ¿estás viendo el flyer? Sí, perfecto. Se ve. Sí, ok. Bueno, les cuento que yo de este lado estoy viendo solo la presentación, no veo la cara de nadie, con lo cual no tengo la posibilidad de, que nos da la reciprocidad social, de yo a partir de lo que veo en sus caras poder inferir cómo están sintiéndose, qué están pensando y poder ajustar mi conducta en función de eso. O sea, no estoy teniendo esa posibilidad en este momento. Con lo cual, María, te pido ante cualquier situación o si ves que hay algo que se está yendo de tema o de tiempo, que por favor abras el micrófono y me avises, ¿bien? Perfecto. Bueno, este es el flyer del curso, esta es la primera charla dentro de este curso de autismo en adultos. Como mencionó María, van a estar también María, Natalia Barrios, Adriana García y Sebastián Cuquier. Es un honor para mí formar parte de este grupo de docentes y la idea es que yo hoy pueda hablar de neurobiología del autismo y voy a hacer igual una breve introducción en algunos conceptos ya que estamos en la primera clase del curso. Bien. Bueno. Vamos a hablar de trastornos del espectro del autismo, pero en realidad de autismo, ¿sí? Que es un trastorno o una condición del neurodesarrollo que es altamente heredable y es muy heterogéneo, ¿sí? Y que esto ha traído la atención tanto de científicos como de últimamente el público en general y los medios también, y hemos visto también en televisión muchos programas y novelas donde surge la temática donde alguno de los protagonistas tiene autismo, por ejemplo. Esto en los últimos años ha tomado notable interés. ¿Sí? El trastorno del espectro del autismo o la condición del espectro autista, digamos, es un constructo en realidad que se utiliza para describir una combinación de déficits, por un lado sociocomunicativos y conductas repetitivas con intereses altamente restringidos y alteraciones en la integración sensorial, que es algo que se agrega con el DSM-5, se le agrega, digamos, dándole una jerarquía, y que esto, como estamos hablando de neurodesarrollo, tiene que comenzar en etapas muy tempranas de la vida. Y a pesar de todos los avances neurobiológicos y del estudio genético del autismo que ha habido, el diagnóstico va a seguir siendo clínico, y va a seguir siendo clínico a partir de la observación de determinadas conductas y del reporte que nos hacen familiares en relación a la historia del desarrollo. Las clasificaciones diagnósticas fueron cambiando, con el DSM-5 hablamos de trastornos del espectro del autismo, unificando en una sola categoría, ¿sí? También se habla de condición del espectro del autismo. Yo durante la charla es probable que haga más referencia a lo que son trastornos del espectro del autismo, porque estamos hablando desde la psiquiatría, digamos, y si hablamos de un trastorno, hablamos de que hay una disfunción o un padecimiento o que hay algo que está alterando el funcionamiento y la calidad de vida de esa persona. Y probablemente quienes tengan quizás una condición no nos lleguen a la psiquiatría. Y además, en general, la investigación está hecha en función a lo que es trastorno del espectro del autismo, que es, digamos, desde donde habla el DSM. Pero yo incluyo, por ejemplo, este paper donde uno de los autores es Baron Cohen, que habla de la identificación de la generación perdida de adultos con condiciones del espectro del autismo, y acá se enfatiza en hablar de condiciones del espectro del autismo, que como un término que se prefiere, que va a resaltar esta naturaleza de espectro de los síntomas, y que permite esta idea de que habría como un cableado neurológico diferente, ¿sí? Que va a llevar tanto a fortalezas como a desafíos cognitivos, y que eso va a estar muy en función digamos, de la que algo sea una fortaleza o que sea un desafío, va a estar muy en función del contexto,
¿sí? Y de los apoyos y de cómo la sociedad interactúa con las personas con autismo o personas autistas. La palabra trastorno, en cambio, implica que algo está roto, disfuncional, ¿sí? Mientras que condición es algo más natural, menos estigmatizante y también más respetuosa. Hablar de condición es compatible con el concepto de neurodiversidad o neurodivergencia, el cual, digamos, argumenta que hay múltiples rutas o vías de desarrollo hacia la adultez que son variantes humanas normales, ¿sí? Nosotros, al hablar de que algo forma parte de una condición del neurodesarrollo, hablamos de una trayectoria donde las distintas características se van a ir manifestando de manera diferente a lo largo de la vida, ¿sí? El concepto fue cambiando, inicialmente se describe el autismo en la década del 40, lo describe Leo Kanner, pero la investigación en adultos no fue, digamos, sistematizada, sino hasta la década del 80, y esto fue, digamos, asociado a la evolución y a la ampliación de las categorías diagnósticas con el tiempo. ¿Sí? En 1943, Kanner describe los trastornos autistas de contacto afectivo y describe este autismo infantil temprano, digamos, haciendo énfasis en que esto inicia en la infancia, donde él describe un aislamiento social autista extremo y una insistencia obsesiva en intereses restringidos, y posteriormente esto, digamos, se continúa investigando y llegamos al DSM-3, donde separa al autismo de la psicosis infantil, pero se sigue haciendo mucho foco en la identificación del autismo en la infancia. Y digamos, en la década del 80 se fue como ampliando la investigación y entendiendo más la alta heterogeneidad que tiene el espectro de dificultades en relación al autismo. Se introducen los trabajos que había hecho Asperger en Viena en 1938, o sea, en paralelo con Kanner y sin tener contacto entre ellos, que fue, bueno, obviamente quien describió el trastorno de Asperger, y esto, digamos, introduce o da la posibilidad de pensar en personas que cumplían las características, pero que no tenían un retraso en el lenguaje o una dificultad en el desarrollo intelectual que se acompañe del autismo, ¿sí? Digamos, el diagnóstico se vuelve disponible en adolescentes y en adultos que no habían sido diagnosticados en la etapa temprana, con el correr del tiempo, y el Asperger se crea como, digamos, como categoría diagnóstica, como síndrome de Asperger, en el DSM-4 y en el CIE-10 en la década del 90, digamos, y después con Lorna Wing se resalta la naturaleza de espectro, digamos, modificando el constructo hacia condición del espectro del autismo, y desde donde hablamos actualmente. Y esto sabemos también que va a seguir evolucionando y que no está todo dicho. El DSM-4 hablaba de trastornos generalizados del desarrollo. En realidad no era la palabra, digamos, generalizado está traducido de pervasive, que digamos, es la palabra original, no es muy exacta la traducción. Y acá ponía 4 categorías, o 5 en realidad, incluyendo lo que sería el trastorno no especificado, pero hablaba de trastorno autista, de trastorno de Rett, desintegrativo infantil y de Asperger. ¿Sí? El trastorno de Rett se sacó después en el DSM-5 y se aclara dentro del trastorno del espectro del autismo como especificador que está asociado a un síndrome genético específico como el síndrome de Rett. El desintegrativo infantil tampoco tuvo un sustento para mantenerse como dentro de la clasificación y probablemente obedezca más a alguna patología neurológica o neurometabólica. Y el trastorno de Asperger también se sacó de la clasificación porque no había algo que lo diferencie específicamente de un trastorno del espectro del autismo de alto funcionamiento. ¿Sí? No voy a dar todas las características del DSM, ni esto es una clase de diagnóstico, pero sí sepan que el DSM habla de un espectro del autismo, ¿sí? Cuando pensamos en un espectro podemos pensar, por ejemplo, en el espectro de los grises, ¿sí? Y acá va a haber 2 grandes clústeres, que uno es el clúster A, que habla de deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social, y un clúster B, un segundo clúster, que habla de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades restringidas, y resalto ahí el punto 4, que esto lo destaca el DSM-5, en cuanto al perfil sensorial, esta hiper o hiporreactividad de los estímulos sensoriales o un interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno,
¿sí? Como una indiferencia aparente al dolor, ¿sí? Puede parecer que no sientan dolor, que tengan hipoalgesia o la temperatura, una respuesta adversa a sonidos o una hipersensibilidad, por ejemplo, a ruidos fuertes como sirenas o a texturas específicas como las etiquetas de la ropa, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o por cosas que giran, ¿sí? Y algo importante también es este concepto C, que dice que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida, ¿sí? Esto nos permite claramente, esto hace foco en lo que son las personas adultas y la posibilidad de hacer diagnóstico en la vida adulta sin haber detectado previamente los síntomas en la infancia, porque acá, como dice, digamos, pudieron haber pasado desapercibidos por conductas de enmascaramiento o de camuflaje, o porque, digamos, la demanda social, digamos, permitió que estas personas pudieran, digamos, funcionar enmascarando o camuflando, ¿sí? Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Que no sé si quiere decir algo o si se puede apagar. Dentro del espectro del autismo tenemos los especificadores, que serían como subespectros dentro del espectro, ¿sí? Tenemos el espectro de la discapacidad intelectual acompañante, que es en un 30% de los pacientes, ¿sí? O el deterioro en el lenguaje acompañante, un 30% de los pacientes también pueden ser mínimamente verbales, ¿sí? Acá se puede especificar si esto está asociado a una condición médica, genética o un factor ambiental conocidos, y digamos, está también el especificador de catatonía. El grado de severidad en el DSM va a estar en función de la necesidad de apoyos, siendo el de mayor de severidad, digamos, del grado 3, de donde se necesita una ayuda muy notable, y el grado 1, una severidad leve, en función de si se necesita ayuda, ¿sí? Por eso hablamos de trastorno, porque acá estamos haciendo hincapié en que son necesarios apoyos. Bien. Perdón, ¿escucho un ruido? Doctora, sí, no, porque hay dos personas, Samuel Castellanos y Claudia González, que están con el micrófono abierto. Ok. Es el ruido que se está escuchando. Ah, ok. Bien. No sé si por el nombre, si se escucharon, como para si se pueden mutear o bueno. Ahí, sí se mutearon, listo. Pareciera que sí. Listo, bien. Está. También sabemos que en el autismo es muy frecuente encontrar comorbilidades o síntomas o condiciones concurrentes, entre ellas la epilepsia, trastornos del sueño, el TDAH, y también, digamos, estas comorbilidades pueden ayudar a identificar diferencias fenotípicas, ¿sí? Como por ejemplo el autismo con déficit de atención podría ser, digamos, también un fenotipo específico dentro del espectro, ¿sí? En lo que es tratamiento, no tenemos ningún tratamiento farmacológico específico para los síntomas nucleares del autismo. Lo que hacemos es, digamos, acompañar y tratar síntomas asociados como pueden ser la irritabilidad o trastornos del sueño o de ansiedad, pero no hay ningún tratamiento farmacológico específico para los síntomas nucleares del autismo. Sí sabemos que el tratamiento es un traje a medida que debe ir cambiando a lo largo de la vida en función de los cambios en el desarrollo de ese individuo y que debe ser lo más temprano e intensivo posible y que debe incorporar al medio natural y digamos, y las intervenciones mediadas por el contexto, por la familia, por la escuela, por la comunidad. Bien, la prevalencia del autismo ha ido cambiando y ha ido, pareciera que incrementándose a lo largo del tiempo. Estos son datos del CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, donde la última estadística habla de que alrededor de 1 en 36 de los niños se identificó con un trastorno del espectro del autismo, y que esto es tal cual está en la página del CDC, ocurriría en todos los grupos raciales, étnicos y sociodemográficos, y para el CDC todavía el autismo es 4 veces más común en niños que en niñas, y alrededor de 1 en 6 de estos niños fueron diagnosticados con algún otro desafío en el desarrollo, que puede ser TDAH, discapacidad intelectual, ceguera, parálisis cerebral o alguna otra condición. Si ustedes ven, en el 2000 se hablaba de 1 en 150, ¿sí? En 2010, 1 en 68, y ahora estamos en 1 en 36, ¿sí? Esto, o sea, si uno se mira específicamente en los números, esto pareciera que el autismo está aumentando enormemente, ¿sí? Pero ¿a qué se podría deber este aumento en la estadística?
¿sí? Esto, por un lado, los números parecieran estabilizarse sin cambios que sean realmente estadísticamente significativos entre 2014 y 2016 y la actualidad, ¿sí? Y esto se podría deber a los cambios en las clasificaciones que les fui nombrando previamente y en la ampliación de los criterios diagnósticos, en la necesidad de que haya un diagnóstico para que haya una cobertura de un tratamiento en función de ese diagnóstico, que hay profesionales mejor capacitados, ¿sí? Que por ahí personas que antes se las clasificaba dentro de otra nomenclatura, como ser discapacidad intelectual, un trastorno del aprendizaje, esquizofrenia, psicosis, ahora se los caracteriza mejor dentro del espectro del autismo, ¿sí? También se piensa que habría una mayor accesibilidad, además, a la posibilidad de ser diagnosticado. Se está estudiando más el fenotipo femenino, de lo que les voy a hablar brevemente en un ratito, también al mayor nacimiento y sobrevida de niños prematuros, y también al aumento de la edad materna y paterna. Estas serían algunas de las cosas que se piensa que han contribuido a este aumento de la estadística, ¿sí? O sea, en resumen, no sería que estarían aumentando notablemente, sino que lo que está aumentando es nuestra capacidad de verlos, ¿sí? Y en cuanto al diagnóstico de mujeres con autismo, ¿sí? Durante mucho tiempo se pensó que el autismo era menos prevalente en mujeres y que las mujeres con autismo eran más severas y tenían discapacidad intelectual, ¿sí? La proporción entre hombres y mujeres varía entre 4:1 a 2:1 en función de si se incluye la discapacidad intelectual o no, y habría dos teorías que explican esta diferencia, pero que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Una es la teoría de que habría un efecto protectivo femenino y que las mujeres podrían tener algún tipo de protección inherente contra el autismo. Y otra teoría es la teoría del fenotipo femenino del autismo, que piensa que los criterios actuales están sesgados para los hombres y que las mujeres con autismo pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Porque tienen una presentación diferente o porque la manera en que se expresan es como más adaptativa, o porque son más habilidosas para poder camuflarse o enmascarar la sintomatología, y esto, si bien podría pensarse que se vuelve como más adaptativo, también sabemos que aumenta las chances de burnout, de depresión, incluso, digamos, de ideación y riesgo suicida, ¿sí? Y las aleja además del diagnóstico. Las mujeres tendrían menores dificultades en la interacción social, mayor interés social, y las conductas repetitivas e intereses restringidos parecían ser, digamos, intereses, digamos, más socialmente adaptados o que no llamarían tanto la atención, ¿sí? Esto lo voy a pasar para ir más a la parte neurobiológica, digamos, desde dónde podemos empezar a pensar concretamente que acá hay una base neurobiológica genética, ¿sí? Y algo que es bastante contundente son los metaanálisis de estudios en gemelos, ¿sí? Metaanálisis son estudios que revisan muchas revisiones, lo que vuelve posible poder comparar poblaciones mucho más grandes, y en eso este metaanálisis incluye 6.413 pares de gemelos, ¿sí? De twins, en realidad en inglés, y se ve que los gemelos monocigóticos, o sea, los que comparten la información genética, tienen un 98% de concordancia para autismo, mientras que los disigóticos, en realidad no gemelos, sino twins, tendrían una concordancia de entre un 53 y un 67%, ¿sí? O sea que también acá hay una base genética clara, pero en los monocigóticos que comparten la misma información genética, la concordancia es casi total, ¿sí? Y en base a esto se puede hablar de una heredabilidad estimada de entre un 64 y un 91%. O sea, aunque no sepamos exactamente cuáles son los genes, está clara la vulnerabilidad genética, ¿sí? Y este metaanálisis concluye que hemos demostrado que la etiología de los trastornos del espectro del autismo en una muestra combinada es más que consistente con una fuerte influencia genética. Y en segundo lugar, podemos rechazar la afirmación de que hay un fuerte y compartido efecto ambiental en los trastornos del espectro del autismo. Al mismo tiempo, no excluimos la posibilidad de que factores ambientales, o por lo menos factores no genéticos, influencien a los TEA. Pero a menos de que un adecuado, fuerte y bien diseñado nuevo estudio aparezca, esta afirmación debe posponerse de lado por ahora, ¿sí?
Esto es lo que dice este metaanálisis, digamos, y no descarta que no haya factores ambientales, sino que lo que dice es que lo que es contundente en este momento y que se puede afirmar es la influencia genética, y que del otro no sabemos mucho y no tenemos nada contundente para afirmarlo. ¿Sí? Pensando también en la condición y en esta vulnerabilidad genética, también tenemos que hablar de lo que es el fenotipo ampliado del autismo, donde, por ejemplo, en esta revisión habla de que los hermanos pueden estar en riesgo de tener síntomas relacionados con el autismo, pero que no llegan al umbral para cumplir criterios con un trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Algo parecido entiendo que pasa también, digamos, con los familiares y el espectro de la esquizofrenia, por ejemplo. Y en este caso lo que se ven son déficits, por ejemplo, déficits cognitivos en el reconocimiento de emociones, menores niveles de eficiencia en planificación y en el shifting atencional, alteraciones en la fluencia verbal, y también dificultades en el desarrollo de habilidades sociocomunicativas y en el lenguaje. Varias de estas características del fenotipo ampliado en individuos con TEA sería, digamos, componente importante del endofenotipo neurocognitivo del autismo, ¿sí? Es bastante frecuente ver para quienes atendemos niños y niñas que al hacer el diagnóstico en nuestro paciente empezamos a evaluar en la familia, y es frecuente encontrar que hay otras personas, hermanos, primos, que han recibido el diagnóstico de autismo o que cumplen características, pero nunca recibieron un diagnóstico, que podrían estar dentro del espectro ampliado, y además es muy frecuente también verlo en alguno de los padres, que la madre o el padre, a partir del diagnóstico de su hijo, se siente identificado con alguna de estas características, ¿sí? Eso es realmente frecuente, tanto en el autismo como en el déficit de atención. También sabemos que, digamos, pensando en la influencia genética, también podemos pensar a partir de los datos que es muy frecuente que esto se asocie con otros problemas o condiciones del neurodesarrollo, y que hay síndromes genéticos que están muy asociados con el autismo, que entre un 33 y un 45% de los pacientes con autismo pueden tener discapacidad intelectual, hasta la mitad puede tener déficit de atención asociado, que también es un trastorno o condición del neurodesarrollo, un 30% pueden tener epilepsia, y es mayor el riesgo cuando tienen una discapacidad intelectual grave, y hasta un 25% de los casos también están asociados con una causa genética como ser la esclerosis tuberosa o la embriopatía por ácido valproico, alteraciones cromosómicas o de lesiones, y también cuando hay retraso global del desarrollo o discapacidad intelectual, es más frecuente encontrar un síndrome genético que se pueda asociar con el autismo, por ejemplo, por el síndrome de Down, equifrágil y muchos otros. Esto que voy a hablar ahora sobre genética es de la última revisión que hizo la Academia Americana de Pediatría en el 2020, donde plantea, digamos, que variantes patogénicas raras pueden surgir de nuevo o ser heredadas, ¿sí?, de distintas, con distintos modos de herencia, ¿sí?, tanto autosómica dominante como autosómica recesiva, o como mutaciones ligadas al X, o como también aclaraba, ser mutaciones de novo, ¿sí?, es decir, durante la gametogénesis o durante la embriogénesis. Ninguna mutación específica fue identificada como única para autismo, o sea, no hay una única causa genética ni un único tipo de herencia para el autismo, y existe un solapamiento genético sustancial entre el autismo, otros trastornos del neurodesarrollo, que incluyen discapacidad intelectual, epilepsia, pero también esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar. Sí hay una vulnerabilidad genética compartida para distintas condiciones del neurodesarrollo y para distintos trastornos o padecimientos mentales. ¿Sí? También pensando en las exposiciones ambientales en autismo, se han relacionado algunos, digamos y se han estudiado, pero no hay conclusiones del todo firmes, ¿sí? Como durante el embarazo se puede pensar en la exposición a medicamentos como el ácido valproico, que es algo que está bastante estudiado, incluso para crear modelos animales de autismo para estudio. Bueno, de la talidomida se ha hablado bastante, ya no se utiliza en el embarazo por obvias razones. Pero bueno, noxas en el embarazo podrían estar relacionadas con el autismo, como otros factores que se han descrito son breve intervalo entre embarazos, gestaciones múltiples, obesidad materna, sangrados gestacionales, diabetes gestacional, ovario poliquístico, edad paterna y materna avanzada, infecciones durante el embarazo, retraso en el crecimiento intrauterino.
También factores perinatales que generen también una anoxa, como nacimiento pretérmino, bajo peso al nacer, hipoxia intraparto, encefalopatías neonatales, y también factores ambientales que pueden presentar un riesgo independiente para el desarrollo cerebral prenatal o pueden afectar el funcionamiento de genes en individuos que tengan esta vulnerabilidad genética, ¿sí? Y en esto se ha pensado en pesticidas, organofosforados, metales, distintos químicos y disruptores endocrinos, digamos, pero no hay todavía algo contundente para pensar digamos, en que estos sean causantes de autismo y no sabemos de qué manera lo harían, pero sí lo que está claro es que nadie se beneficiaría de esta exposición y menos las embarazadas y los niños pequeños, con lo cual habría que limitarla, ¿sí? Y se ha propuesto que también quienes tengan la vulnerabilidad genética para el autismo son más susceptibles a determinadas injurias ambientales o también inmunológicas, como infecciones maternas o fiebre durante el embarazo, se pueden asociar con mayor severidad de síntomas relacionados con el autismo. Y se han pensado biomarcadores en estudio como anticuerpos maternos contra el tejido cerebral fetal, pero nada de esto está digamos, todavía aplicado a la clínica y no hay un justificativo para pedirlo, y si no existen otras indicaciones, digamos, donde sea necesario el estudio inmunológico de las personas, de las mujeres embarazadas, no sería necesario ir a hacer estos test inmunológicos, ¿sí? Y en cuanto a la epigenética, que es algo también de lo que se habla bastante, las modificaciones epigenéticas como ser metilación del ADN, modificación posttraduccional de histonas, podría producir cambios en la expresión de los genes sin involucrar cambios en las secuencias de ADN, que estos cambios incluso podrían ser heredables. Y debido a que las modificaciones epigenéticas pueden ser influenciadas por los factores ambientales, se podría pensar, digamos, que acá estaría parte de la interfaz entre genes y ambiente. Sin embargo, las modificaciones epigenéticas no son los únicos mecanismos a través de los cuales la expresión génica puede ser regulada, digamos, y la epigenética no debe combinarse o confundirse con una amplia categoría de efectos ambientales. Al momento actual, la evidencia de que alteraciones en la expresión génica debidas a factores ambientales jueguen un rol causal en el autismo es limitada. Debemos seguir identificando, digamos, investigando el rol de las modificaciones epigenéticas y no genéticas que alteren la expresión génica sin cambiar la secuencia de ADN, pero todavía no tenemos claro de qué manera esto juega un rol en la etiología del autismo. Como les decía, hay distintas asociaciones genéticas y síndromes y defectos cromosómicos estudiados, asociados al autismo, y a medida que digamos, va creciendo la investigación y creciendo el acceso a que las personas puedan ser estudiadas, se van describiendo mayores síndromes y se va modificando la prevalencia de síndromes asociados al autismo y de, digamos, casos donde puede identificarse una causa genética que podría ser cercana al 40% si se estudiara realmente todo lo que se puede estudiar en todos los pacientes, y otros casos que van a quedar como autismo idiopático, que no quiere decir que no tengan una causa, sino que todavía no la conocemos, ¿sí? No hay todavía, a partir de estos estudios, una terapia génica específica, ¿sí? Pero hay mucho estudiado de distintos genes que involucran vías de señalización y que están involucrados en el desarrollo cerebral temprano, digamos que estarían involucrados en el riesgo y en la severidad del autismo, ¿sí? En cuanto a lo que es la exposición a disruptores endocrinos, que son compuestos químicos que durante ventanas críticas del desarrollo podrían estar asociados con el riesgo del autismo, acá estoy presentando una revisión sistemática del 2023, que fue, digamos, a evaluar la exposición materna a estos disruptores endocrinos durante el embarazo y el riesgo de bebés con autismo. Acá se incluyeron un montón de estudios buscando distintos disruptores endocrinos, como los pesticidas organofosforados, compuestos presentes en el plástico,
parabenos, digamos, distintos tipos de compuestos, y no vamos a hablar de esto en detalle, pero lo que se puede decir es que no se encontró una asociación entre la exposición materna a estos disruptores endocrinos durante el embarazo y la aparición de rasgos autistas en la descendencia. Pero esto claramente, digamos, no puede justificar o respaldar una asociación, pero no descarta que esto sea posible, sino que al contrario, plantea que hay que seguir estudiando y que estos estudios tienen muchas limitaciones, y como decíamos antes, digamos, sabemos que no es un beneficio exponerse durante el embarazo a determinadas sustancias o noxas, con lo cual habría que evitarlas claramente. ¿Sí? También se ha pensado, yo no me meto a hablar de eso en este momento, pero ha habido distintas teorías que incluso hablaban de que el autismo era un problema del vínculo con la madre, que es una posición subjetiva, incluso se ha llegado a separar a los niños con autismo de sus madres, digamos, se han hecho muchas cosas en función de teorías en las cuales ya no pensamos, en función de buscar, digamos, un componente exclusivamente ambiental o vincular en el autismo. También algo de lo que se escucha o se habla bastante es la asociación entre el tiempo frente a pantallas o el uso de pantallas y el riesgo de desarrollar un trastorno del neurodesarrollo como ser autismo o déficit de atención. ¿Sí? Acá también pongo un estudio que se hizo en el 2022, que va a estudiar esto, a partir de esto lo que hace es una cohorte longitudinal, que todavía sigue en curso, que va a estudiar a niños entre 24 y 40 meses de edad, que tengan riesgo genético, ¿sí? Digamos, y van a buscar la asociación entre el tiempo frente a pantallas y trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Estos datos van a sugerir que el tiempo prolongado frente a una pantalla puede no ser la causa del riesgo genético por un trastorno de desarrollo, sino en realidad más bien que son un signo temprano de esa condición del desarrollo. ¿Sí? Esto, como les decía, es una gran cohorte de población con ascendencia japonesa. Acá los padres recopilaron información sobre el tiempo frente a pantallas en 3 momentos, a los 24 meses, 32 meses y 40 meses de edad, que fueron entrevistados con distintos cuestionarios. Esta corte no evaluaba solo esto, ¿sí? Y paralelamente se calculó el riesgo genético para autismo y para TDAH, utilizando datos del GWAS, el Genome Wide Association Studies, del Consorcio de Genómica Psiquiátrica, digamos, y con esto se calculó el riesgo poligénico para TEA o TDAH. ¿Sí? Acá vemos los resultados, se analizó un total de 437 participantes, donde había mitad hombres y mitad mujeres más o menos, y el análisis de la trayectoria mostró que el tiempo de pantalla de casi un 30%, 27,9% de los niños, fue menor a 1 hora, que ese sería el grupo 1, en los 3 momentos, ¿sí? En estos tres periodos. Después, el 19, casi un 20%, aumentó el tiempo de exposición a pantallas con el tiempo, ¿sí? Y un 20,3% de los niños disminuyó con el tiempo la exposición a pantallas, ¿sí? Y un 32,8% de los niños mantuvo el tiempo de pantallas en más de 4 horas durante el periodo de observación, ¿sí? Los que tenían riesgo poligénico para autismo se asociaron con el riesgo de aumentar el tiempo de pantallas, digamos, de pantallas, de un tiempo medio de exposición a pantallas y de un tiempo prolongado, mientras que los que tenían riesgo poligénico para autismo se asoció con mayor tiempo frente a la pantalla a lo largo del tiempo en estos niños. Y hubo un modelo 2 que incluye el sexo y el número de hermanos dentro de lo que se evalúa y mostró que los resultados son casi idénticos para riesgo poligénico de TEA o de TDAH. Sin embargo, lo que se sugiere es que el número de hermanos puede ser en realidad un factor protector contra el tiempo de exposición frente a pantallas y el tiempo prolongado frente a, digamos, a la exposición y el tiempo prolongado de pantalla en estos niños, ¿sí? Porque pueden jugar entre ellos, porque además tienen que compartirlas muchas veces, y también estos niños tuvieron más posibilidades de desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Y otro tipo de desarrollo en el juego.
Como les decía, en este estudio, niños de menos de 40 meses mostraban diferentes trayectorias de tiempo diario frente a pantallas a lo largo del día, ¿sí? Y esto, bueno, es más o menos lo que les decía antes. Y lo que es importante es pensar que padres de niños con trastornos del desarrollo neurológico, a menudo se los critica por recurrir a pantallas para, digamos, para regular la conducta de sus hijos, o se les cuestiona esto, ¿sí? Digamos, pero es, digamos, como si esto fuese, digamos, digamos, como que se les está privando a los chicos de oportunidades para adquirir habilidades lingüísticas o sociales, pero también, digamos, como si esto fuese, digamos, un cuestionamiento al modo de crianza, ¿sí? Pero en realidad lo que se ve es que niños con desafíos en su neurodesarrollo es más probable que quieran estar en pantallas, por ejemplo, lo que ocurre en el autismo, que hay un mayor interés por objetos que por personas, ¿sí? Que muchas veces también ante la falta de otras habilidades para ayudar a los chicos a regularse, por ejemplo, cuando vienen a la consulta médica o para que estén tranquilos, se recurre a las pantallas, ¿sí? Y lejos de criticar esa estrategia o de ponerse a juzgar la crianza de otra persona, lo que habría que hacer es psicoeducar, digamos, desde nuestro rol profesional, ofrecer otras herramientas o recursos, ¿sí? Y como les decía, también parece más probable que los niños que tienen hermanos pueden aumentar el tiempo de juego al aire libre y el desarrollo de habilidades sociales con respecto a quienes no los tienen, ¿sí? Bueno, algo que estaba en duda de si agregar o no, y que en principio no lo iba a agregar, es el tema de las vacunas y el autismo. Y la verdad es que es lo que quisiera que, si algo se llevan de esta charla, es lo que quisiera que quede más claro, ¿sí? Porque si bien esto es una charla para, digamos, la comunidad de la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde, a ver, por nuestro rol profesional, no deberíamos tener dudas de que las vacunas no causan autismo. Sin embargo, esto es muy discrepante de lo que se ve en la población general, donde mucha gente tiene todavía estas dudas, y quizás nosotros los damos por obvio y no lo preguntamos, pero si habilitamos a la pregunta, muchos de los papás y mamás de nuestros pacientes nos van a plantear estas dudas, ¿sí? E incluso hay quienes deciden no vacunar a sus hijos para no exponerlos a este riesgo. Cochrane, que es una gran base de datos de revisiones sistemáticas, ha revisado este tema muchísimas veces, y a partir de estas revisiones se pueden incluir, como ven acá, millones de niños, de individuos, para evaluar si realmente hay una asociación entre la vacunación y el autismo. Y la verdad es que en estudios realmente de una cantidad de población enorme no se ha encontrado ninguna asociación de que haya un mayor riesgo para autismo, ¿sí? Esto lo paso rápido, pero es, digamos, desde dónde saco los datos que son contundentes. Y también se ha estudiado qué pasa digamos, entre la vacunación y quienes tienen una vulnerabilidad genética, como ser quienes tienen un hermano con autismo, ¿sí? Y no voy a hablar de los datos concretamente, pero lo que se puede ver es que no hay un mayor riesgo de autismo a partir de la vacunación, pero de lo que sí hay mayor riesgo es de que quien tiene un hermano con autismo no reciba la vacuna por miedo a la posibilidad de que esto genere autismo, ¿sí? Lo que aumenta el riesgo a enfermedades con consecuencias muy graves, ¿sí? Tanto la Asociación Americana de Pediatría como la Asociación Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil han sacado recomendaciones, y, o sea, es algo que a las sociedades científicas les preocupa y en la que se van actualizando y que van, digamos, siendo enfáticos a la hora de transmitir la información de que no hay una asociación entre el autismo y las vacunas y que es necesario que los niños se vacunen, ¿sí? Se ha pensado también, digamos, por qué es que esto ocurre, y es verdad que la cobertura mediática muchas veces no ayuda y que pone en igual jerarquía a quien defiende la vacunación y a quien plantea la hipótesis de que las vacunas podrían causar autismo sin tener, digamos, el mismo nivel de solidez en los argumentos, ¿sí? Y plantear esta duda abre a la posibilidad de que digamos, realmente se sigan gestando y sigan aumentando los movimientos antivacunas. Esta también es del 2022, es la última comunicación con recomendaciones de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. No voy a leerla toda, pero digamos, hace énfasis en lo mismo y también en el rol
profesional nuestro, digamos, con recomendaciones a la hora, digamos, de vacunar y de transmitir. ¿Sí? Esto de la relación entre las vacunas y el autismo no surgió al azar, sino que esto surgió a partir de las supuestas investigaciones de Andrew Wakefield en 1998, que es un gastroenterólogo británico que había descrito un nuevo fenotipo del autismo, al que llamó síndrome de autismo regresivo por enterocolitis o enterocolitis autista, que según él estaba desencadenado por factores ambientales como la vacuna triple viral. ¿Sí? Esta especulación la llegó a publicar en The Lancet después se tuvo que retractar. Esto no era inocente ni ingenuo, sino que había un interés económico detrás de desarrollar otra vacuna que no causara autismo como la que ya estaba. Y esto, digamos, que ya está recontra demostrado que no es cierto, que como les mostraba la evidencia es contundente en que no hay una asociación entre el autismo y las vacunas, pero esto sigue siendo, digamos, algo que genera controversia, que se sigue discutiendo, y esta ha sido como la mayor mala praxis médica y científica, digamos, hasta el momento, que nos sigue trayendo consecuencias y sigue habiendo brotes de sarampión, sigue habiendo, digamos, alertas en relación a enfermedades que estaban erradicadas y que van resurgiendo en distintos lugares. Con lo cual esto sigue haciendo daño y es importante que lo tengamos claro y que lo sigamos transmitiendo y psicoeducando entre nuestros pacientes y entre familiares, amigos y la comunidad. ¿Sí? Las vacunas no causan autismo. Y ahora, siguiendo con la parte más neurobiológica, quisiera hablar de la neurociencia de redes, y quiero en este sentido nombrar a Luis María Sier, fallecido recientemente, quien ha sido un gran referente para la neurociencia argentina. Yo tenía el honor de conocerlo, de ser su alumna en Favaloro, y bueno, algunas de las cosas que tomo acá son de uno de sus últimos libros, y fue quien a mí me abrió a este tema, que era algo que yo no había escuchado hablar o nombrar en ningún otro lado hasta que tuve la posibilidad de escucharlo a él, ¿sí? Por eso es que quiero nombrarlo y bueno, y recordarlo también, habiendo fallecido recientemente. La neurociencia de redes reúne o comparte conceptos, técnicas y conclusiones que están derivados de la teoría de grafos, la teoría de sistemas dinámicos, complejos y no lineales, ¿sí? Y mecánicas estadísticas y modelos matemáticos, ¿sí? Plantea que el procesamiento de la información por el cerebro se va a basar en sistemas de redes, ¿sí? Que van a tener propiedades, por un lado, estructurales, pero también funcionales, derivadas de una extrema complejidad y de interconexión, ¿sí? Son sistemas muy complejos, con propiedades dinámicas, no lineales, ¿sí? Que van cambiando, y las redes se van a autoorganizar permanentemente para adecuarse tanto a procesamientos rápidos, como son las funciones cognitivas, ejecutivas, o a las más lentas, derivadas de, digamos, de la capacidad de generar cambios plásticos para adaptarse a situaciones cambiantes de entornos externos e internos, y también a la interacción entre el medio externo y el interno. ¿Sí? Y esta es una revisión que nos plantea, digamos, que estas redes tienen distintas maneras de organizarse y tienen propiedades de pequeño mundo, que no son ni al azar ni regulares, que generan una alta eficiencia y un bajo costo, dada la corta distancia que hay entre los nodos centrales que procesan gran cantidad de información, y a su vez hay proyecciones más largas entre regiones que conectan regiones distantes del sistema nervioso central, que si bien son eficaces para integrar, también son más costosas estructural y metabólicamente, y también son más vulnerables a noxas, tanto durante el neurodesarrollo como por patologías degenerativas, ¿sí? Si pensamos en redes, podemos pensar, por ejemplo, en las redes de transporte, ¿sí? En las líneas de colectivos, en las líneas de subte, de trenes, y para pensar en los nodos podemos pensar en distintas estaciones, ¿sí? Y no es lo mismo, por ejemplo, en la línea de subte la estación Urquiza, que va a conectar con la estación que está en San Juan y Jujuy, digamos, no es lo mismo la estación Urquiza que la estación que va a conectar a su vez la línea E con la línea H de subte, y no es lo mismo la estación 11, que va, digamos, a tener muchas más conexiones también, no solo entre la línea A y la línea H, sino también con el tren Sarmiento y muchas líneas de conectivos, y no es lo mismo tampoco la estación Retiro, que ahí también va a conectar 2 estaciones de subte, un montón de líneas de colectivo y varias líneas de trenes y micros, ¿sí? Ahí ven cómo hay distintos nodos
que van a conectarse a su vez, digamos, a más corto nivel o a mayor nivel, digamos, si de vuelta no es lo mismo que corten transitoriamente una estación o un nodo, digamos, que tiene menor cantidad de conexiones, que haya un corte en la estación retiro o en alguna de las conexiones, ¿sí? Esto es un intento de analogía entre estos sistemas de redes, ¿sí? Y pensando en este paradigma de redes, se piensa, digamos, se estudia el conectoma, que sería, digamos, el gran conjunto de conexiones en el cerebro, y estudios de este conectoma a gran escala van a caracterizar al cerebro humano, digamos, como una red de complejas interacciones a lo largo de las diferentes regiones del cerebro, resaltando que estos patrones de conectividad están bien organizados y que van a subyacer a la actividad cerebral diaria, ¿sí? Y en esta visión del conectoma a gran escala, los trastornos psiquiátricos son conceptualizados como alteraciones en la conectividad, o sea, como manifestaciones de un cableado anormal o una disfunción en esta red, ¿sí? Una alteración en la manera en que estas regiones y estas neuronas están conectadas, ¿sí? Más que en algo estructural en sí. Y en ese sentido surge el proyecto Conectoma Humano, que fue lanzado en 2010 como un ambicioso esfuerzo para acelerar los avances en neuroimágenes, ¿sí? Particularmente neuroimágenes humanas, buscando medir la conectividad cerebral y aplicar estos avances al estudio de un amplio número de problemas de salud, y la idea de esto era generar como una gran base de datos que comparte información libremente entre distintos centros de investigación y que esto, digamos, fuera como accesible para cualquiera que quisiera estudiar el tema dentro de la comunidad científica. Esta foto que ven acá es tomada de la página del Human Connectome Project. Les puede hacer alusión también a la tapa de un disco de Muse, que ha tomado imágenes de acá también. Esto es una imagen de cerebro hecho por resonancia magnética, al cual se le aplica una técnica de tractografía, y lo que se ve ahí coloreado son las conexiones, ¿sí? Y los distintos colores tienen que ver con la dirección en la que van las fibras, ¿sí? O sea, esto que se ve estéticamente muy lindo es en realidad una imagen de tractografía donde se diferencia la dirección de las vías. O sea, estas son las imágenes reales, ¿sí? Y se va a conceptualizar al conectoma como el fenotipo intermedio o el endofenotipo, ¿sí? Con características heredables y a la vez modificables en las distintas etapas de la vida, desde el desarrollo pre- y perinatal hasta el envejecimiento, ¿sí? Este endofenotipo es dinámico a lo largo de la vida, es modificable. Y entender estos patrones de cableado en y entre individuos puede ayudar a los investigadores a comenzar a descifrar las señales eléctricas que generan pensamientos, sentimientos y conductas, ¿sí? Dentro de este estudio del conectoma, específicamente para el autismo, tenemos que hablar de las dos bases de datos ABIDE, ¿sí? Autism Brain Imaging Data Exchange, ¿sí? Que son iniciativas que comprenden información de neuroimágenes estructurales y funcionales de varios laboratorios, también buscando que se difunda la información y poder, digamos, favorecer el estudio de neuroimágenes y del funcionamiento cerebral en autismo, ¿sí? Y en eso, digamos, hubo, ahora voy a pasar esto por ahí un poco más rápido, pero dada, digamos, la heterogeneidad y la complejidad que tiene el conectoma cerebral en autismo, si uno aumenta el número de pacientes que se incluyen en base de datos y eso se vuelve accesible, se podría acelerar el entendimiento y el conocimiento sobre esto, ¿sí? Con eso tiene que ver la iniciativa. Se hicieron, digamos, distintos tipos de neuroimágenes funcionales y también en estado de reposo y, digamos, en distintos momentos de la vida, y van a ver que muchos de los estudios que van a leer sobre conectividad cerebral en estado de reposo, o conectividad cerebral dinámica, o distintos tipos de estudios, toman imágenes de estas bases de datos para hacer los estudios, ¿sí? Que por supuesto van a tener sus limitaciones, porque son, digamos, de distintos lugares, hechas con distintos aparatos, con distintas técnicas, la población no es del todo homogénea, ni a lo largo de la vida, no se diferencian comorbilidades, ¿sí? No voy a entrar en detalle en esto, pero si bien está muy bueno, también trae sus limitaciones y sus complejidades.
dentro, digamos, de lo que es el conectoma y pensar en esta alteración en la conectividad cerebral en el autismo, tenemos que pensar de qué manera sucede esto, ¿sí? Y acá hay una revisión que plantea que habría una paradoja del autismo, que sería la coexistencia de déficits, por un lado en el procesamiento sensorial, sociocognitivo, de orden superior, por lo cual el autismo fue descrito como un desorden en el procesamiento de la información, pero a través de múltiples dominios, ¿sí? Y que lo que habría es un desbalance en la organización jerárquica, ¿sí? Relacionado con una falla para activar selectivamente estos nodos de Rich Club, Core, digamos, surgiendo en una capacidad reducida de esta red central para cambiar de patrón de comunicación global de redes a larga distancia, ¿sí? O sea, una alteración en la manera en que estas redes se conectan y la posibilidad de flexibilizar la conexión entre estas redes, ¿sí? El abordaje multimetodológico va a proporcionar evidencia convergente para proponer que el substrato neurobiológico del autismo sería una organización jerárquica atípica de este conectoma. Y pensando en las redes también y en el autismo, tenemos que hablar de la red por modo default o Default Mode Network, ¿sí? Que es una red que, digamos, la traducción sería red por modo de defecto, no porque sea defectuosa o esté fallada, sino que es la que se activa por defecto, es decir, cuando no se está haciendo otra cosa. El descubrimiento de esta red es una de las anécdotas de serendipia científica más interesantes, ¿sí? O sea, esto fue algo que encontraron por serendipia, no que lo estuviesen buscando específicamente, pero entraron a ver que esta red ubicua se activaba en un montón de procesos, y es una red que está asociada con el procesamiento de la cognición social, evaluativo por naturaleza, el procesamiento de autorreferencia, ¿sí? Y el mind wandering, ¿sí? Y la rumiación, el procesamiento autobiográfico y la memoria autobiográfica, y el procesamiento y evaluación del estado mental de los otros, ¿sí? La teoría de la mente, ¿sí? También estaría altamente relacionada con esta red por modo default. Y también lo que sería la conexión entre el mundo interno y externo, ¿sí? Sería el lugar donde lo intrínseco y lo extrínseco se interconectan e interactúan. Y una trayectoria del neurodesarrollo alterada en la organización, tanto estructural como funcional, y hago de vuelta hincapié en esto de organización funcional de esta red por modo default, sería la característica neurobiológica principal descrita en neuroimágenes en autismo. Como nodos de esta red se destacan la corteza cingulada posterior, el precuño, la corteza prefrontal medial, la unión temporoparietal y el hipocampo, ¿sí? Y existe un considerable solapamiento entre los nodos centrales de esta red y regiones involucradas en la cognición social, más notablemente la corteza cingulada posterior, la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal. La corteza cingulada posterior y la corteza prefrontal medial, tanto dorsal como ventral, y la unión temporoparietal, son nodos centrales de la red por modo default y van a jugar roles distintivos e interactivos en el monitoreo del estado psicológico propio y en la evaluación de los otros, ¿sí? Esta conexión entre lo intrínseco y lo extrínseco. El patrón más comúnmente observado en niños con autismo de una organización y desarrollo aberrante de la red por modo default, que tiene tres características, ¿sí? Por un lado, habría una hiperconectividad dentro de la red, más notable una hiperconectividad entre la corteza cingulada posterior y la corteza prefrontal medial, ¿sí? Una hiperconectividad, a su vez una hipoconectividad entre nodos de la red por modo default y los nodos de otras redes, ¿sí? Y un aumento de la conectividad local en los nodos de la red por modo default, ¿sí? Esto está como muy simplificado y hay otros estudios y otros metaanálisis y que además implican otros modos de evaluar conectividad, ¿sí? Pero quédense con esto a los fines de los objetivos de esta clase, de este curso, que es más bien introductoria de esto. Esta alteración entre la conectividad entre los nodos de la red por modo default probablemente va a traer alteraciones en los procesos de introspección y de mentalización, mientras que una reducción en la conectividad intrínseca entre la red por modo default y otros sistemas
funcionales podría dificultar una dificultad en cambiar adaptativamente entre la red por modo default y sus procesamientos y las redes involucradas, por ejemplo, en el monitoreo y la atención a estímulos salientes, ¿sí? La red de saliencia, y especialmente a estímulos que sean socialmente relevantes. ¿Sí? Se va a alterar este procesamiento y esta posibilidad de evaluación. La evidencia apunta que el fenotipo neurobiológico complejo y dinámico del autismo, con perfiles tanto de hiper como de hipoconectividad, que cambian durante el desarrollo, ¿sí? Y que van a cambiar también en función al contexto y a la posibilidad de que haya intervenciones o no, ¿sí? Y los niños con autismo exhiben hiperconectividad funcional interna entre la red de saliencia, la red de control ejecutivo y la red por modo default y otros sistemas neurales, lo cual puede resultar en aislamiento, ¿sí? Limitando las interacciones dinámicas entre redes cerebrales necesarias para conductas sociales más complejas, ¿sí? Típico en la interacción social. Y la conectividad intrínseca entre la red por modo default, la red de saliencia y de control ejecutivo va a predecir mejorías longitudinales en conductas adaptativas en autismo, remarcándole la importancia de la interacción entre estas redes en la fisiopatología del TEA, ¿sí? O sea, no es solamente la red por modo default, sino es cómo se relaciona y cómo se interconecta con el resto de las redes, ¿sí? Y pensando también en los orígenes prenatales del autismo, acá hay una revisión que habla del cuándo, el cómo, y el how, el when, el what and how, en el desarrollo del autismo, donde también remarca que el autismo es un trastorno altamente heredable, que se desarrolla en etapas prenatales y que va a impactar, digamos, en la habilidad del niño para percibir y reaccionar a la información y la interacción social, y que la mayoría de los genes de riesgo para autismo se van a expresar prenatalmente en muchas regiones cerebrales relevantes para el autismo, como las que hemos hablado, y estos genes se van a dividir en dos categorías. Genes reguladores ampliamente expresados, que se van a expresar en el cerebro y en otros órganos, y otros genes que son específicos del cerebro. Habría un primer tiempo donde un set de genes de riesgo, de los que son ampliamente expresados, que serían la mayoría, pero también los específicos del cerebro, van a alterar la proliferación celular, la neurogénesis, la migración y el destino celular, ¿sí? Cosas que ocurren durante el embarazo. Y un segundo tiempo, en el tercer trimestre y en el periodo postnatal, donde otro set de genes, que son principalmente específicos del cerebro, van a perturbar el sobrecrecimiento neurítico, la sinaptogénesis y el cableado de la corteza cerebral. ¿Sí? Un modelo propuesto es que mutaciones altamente interconectadas con genes de vulnerabilidad al autismo alteran programas transcripcionales o vías de señalización, resultando en la desregulación de procesos posteriores como la proliferación neuronal, la neurogénesis, la sinaptogénesis y la activación neural. Y la desregulación de vías de señalización se va a correlacionar con la severidad de los síntomas sociales del autismo y síntomas conductuales también. El modelo propuesto es que mutaciones altamente interconectadas, contracorriente de genes de vulnerabilidad para el autismo van a alterar programas transcripcionales o vías de señalización, resultando en la desregulación de estos procesos, ¿sí? Como les decía, esto va a impactar en la severidad de los síntomas. Bien, y esto también se vio que estudios post-mortem, en estudios post-mortem 67%, había una presencia de un 67% más de neuronas en la corteza prefrontal, un 30% más en el total de la corteza cerebral a edades tempranas, y esto nos habla de lo que digamos, las alteraciones que les mencionaba antes, pero que se pueden evidenciar en estudios de post-mortem, de anatomía patológica, y un 47% más de neuronas de Von Economo en la corteza cerebral involucradas en el procesamiento socioemocional. ¿Sí? La proliferación de neuronas corticales es exponencial entre las semanas 10 y 20 de la gestación y no ocurriría en el periodo postnatal. Y el exceso patológico de neuronas muestra que la fisiopatología del autismo tiene un origen prenatal, ¿sí? Más probablemente durante el primer y segundo trimestre, que es donde la proliferación neuronal ocurre, ¿sí? Porque posteriormente el concepto que se dice es que nacemos con un número de neuronas que no va aumentando, ¿sí?
Y existe una desregulación en la corteza prefrontal del ciclo celular, diferenciación, detección de ADN y daño de vías de señalización alteradas, ¿sí? Una alteración en la migración neuronal que resulta en una desorganización focal de las capas de la corteza y agrupamientos próximos de neuronas mal migradas en la corteza prefrontal y temporal. O sea, también habría una alteración no solo en la proliferación, sino en la migración neuronal, y eso estaría dado por alteraciones tanto en las vías de señalización, que les dicen hacia dónde tienen que migrar esas neuronas, como en las proteínas que dan el andamiaje para que esas neuronas puedan migrar, ¿sí? Estos son procesos muy complejos, donde hay muchos genes, y como ven, muchas vías y estructuras involucradas, y donde las alteraciones pueden estar, digamos, a distintos niveles. Y a su vez una desregulación en la maduración y el crecimiento neuronal, determina una reducción en el tamaño neuronal y en la arborización dendrítica, es decir, en las conexiones, que también se vio en estudios post-mortem, y en bebés vivos la evidencia es consistente para una reducción en el tamaño y en el crecimiento axonal, pero con un aumento en el número de axones en el telencéfalo, como por exceso de pequeñas neuronas. Y pasando, digamos, a otro estudio, digamos, donde no voy a entrar en detalle, digamos, porque ya me parece que es demasiada la información y es demasiado el detalle, pero hay estudios que buscan conectar las alteraciones neuroanatómicas o que se ven en neuroimágenes en el autismo con las alteraciones en la expresión génica, y en eso acá hay un metaanálisis hecho el año pasado que busca evaluar esto. Que se los dejo, digamos, para quien quiera leerlo, digamos, pero encuentra una relación entre alteraciones en la red por modo default en autismo y los genes que están, digamos, siendo identificados como de vulnerabilidad para el autismo. Bien. Si bien no, como les decía, el diagnóstico de autismo sigue siendo clínico, y no hay una alteración patognomónica, es decir, específica para autismo en resonancia magnética, ni estructural, ni funcional, ni en estudios genéticos, ¿sí? El diagnóstico sigue siendo clínico. Se están investigando biomarcadores, tanto para mejorar y utilizarse en investigación como para su uso clínico. Un biomarcador serían, digamos, características que puedan ser medidas con precisión y reproducidas en pacientes individuales, digamos, para proveer una métrica objetiva y cuantificable de procesos clínicos relevantes. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos un valor de laboratorio que nos haga diagnóstico, ¿sí? Un biomarcador podría ser, digamos, algo como eso, ¿sí? Puede ser un proceso biológico típico, un proceso patogénico, respuesta a una exposición o una intervención, o una medición molecular, fisiopatológica o anatómica. A la fecha no tenemos ningún biomarcador para autismo aprobado por FDA para utilizarse, digamos, en investigación o en la clínica. Sí se ha planteado las neuroimágenes y también estudios, por ejemplo, de eye tracking o estudios moleculares, pero todavía no hay nada específico. En lo que es neuroimágenes, si bien hay estudios de conectividad funcional, como de activación relacionada con tareas que implicaron regiones cerebrales, como les nombraba antes, generalmente consideradas parte del cerebro social, y de la red por modo default, que van a incluir a la corteza prefrontal medial y la temporal, y la activación de regiones en la corteza prefrontal medial y unión temporoparietal se van a replicar a lo largo de diferentes estudios con diferentes diseños que van a mostrar cambios que se correlacionan con los síntomas de autismo en ensayos clínicos, y análisis de la conectividad funcional a su vez muestran una consistente asociación con autismo y alguna correlación con síntomas de autismo para la red por modo default, que incluye una hipoconectividad entre la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior. A pesar de estos estudios, como hay una amplia variabilidad entre los aparatos que se utilizaron, los parámetros, las poblaciones y muchos sesgos, todavía no se puede, digamos, identificar con solidez un biomarcador específico de neuroimágenes para autismo, pero esto, digamos, es lo que está siendo investigado,
y bueno, en algún momento también quizás la inteligencia artificial nos arroje otra posibilidad de interpretación de neuroimágenes que sí aporte esta posibilidad de identificar biomarcadores que al momento no tenemos, ¿sí? Para finalizar y como conclusiones, quédense con que el diagnóstico sigue siendo clínico. Sí sería importante poder ampliar la accesibilidad, no solo al diagnóstico, sino que el diagnóstico sea hecho lo más temprano posible, donde haya también una evaluación interdisciplinaria, no solo médica, sino también de distintas disciplinas médicas, incluyendo ahí el acceso a la evaluación genética con todos los estudios genéticos que sean necesarios, pero también una evaluación neuropsicológica, una evaluación por terapia ocupacional, una evaluación neurolingüística, una evaluación del contexto, ¿sí? Y también que el tratamiento al día de la fecha sigue siendo un traje a medida. No hay un único tratamiento ni un único esquema de tratamiento para todos, no hay un tratamiento farmacológico para los síntomas nucleares del autismo, sino que acompañamos y tratamos comorbilidades o tratamos la irritabilidad o el déficit de atención, ¿sí? Pero no hay nada específico para los síntomas nucleares del autismo, y sí, los tratamientos deben ser iniciados lo más temprano posible e involucrar a los cuidadores y al contexto, y no ser solo algo que se hace en un consultorio, ¿sí? Que debería haber acceso para toda la población y no para algunos, y la calidad de los tratamientos debería ser la máxima posible y estar a disposición de todos. Y sí necesitamos mucha mayor investigación en la neurobiología del autismo, entendiendo, haciendo esta investigación desde una perspectiva de neurodesarrollo, ¿sí? Y que incluya también la investigación de qué ocurre en población adulta, y teniendo de vuelta énfasis en que no hay una única causa, y que el medio y la trayectoria a lo largo de la vida va a ir modificando esa neurobiología, ¿sí? Bueno, les agradezco que hayan llegado a este punto. Les recuerdo las próximas clases de septiembre con María, hablando de intervenciones y de TCC, el 30 de octubre con morbilidades a cargo de la doctora Natalia Barrios, la licenciada doctora Adriana García, terapista ocupacional. En noviembre va a estar hablando de herramientas de integración sensorial en autismo, y el cierre lo va a dar el doctor Sebastián Cuquier, gran referente, hablando de diagnóstico de autismo en adultos. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Bien. Brillante, excelente. Gracias, Rochi, la verdad. No, el tema Súper es muy dinámica, complejo, es muy me encantó. amplio, me costó poder sintetizarlo y espero que haya quedado algo claro, que me imagino que un grupo se debe haber aburrido, espero que otro grupo haya podido entender algo, y estoy abierta a preguntas, y bueno, les agradezco la atención, el interés, y que sepan disculpar mis escasas habilidades para el diseño de presentaciones. Estuviste genial. A ver, ¿quieren ir levantando la mano y vamos abriendo un ciclo de preguntas? Si alguien quiere decir algo. ¿El modelo de redes sería el modelo de la SARDOC? Los circuitos... Estaría relacionado con eso, digamos, pero de vuelta, digamos, en esta idea de buscar como endofenotipos o buscar como el sustrato neurobiológico y salirnos de las clasificaciones tipo DSM, está toda esta línea de investigación, pero todavía no hay nada, digamos, claro para el autismo, pero sí está dentro de eso. Es interesante porque si está en la página de APA, ¿no? La Matrix está para poder verla, ¿no? Perdón, ahí alguien escribió algo, no sé si fuiste leyendo las preguntas. A ver acá. Bueno, súper claro, no desconocido. No, bueno, la gente te agradece. Sí, la verdad que yo conocí el tema de neurociencia de redes, como les decía, escuchando al profesor Sier, un lujo para la ciencia argentina. No he tenido la posibilidad de escuchar a otras personas que hablen de esto y no con esa claridad. Es un tema que se actualiza permanentemente, con lo cual el libro de Sier de 2017, si bien sigue siendo valioso, digamos, hay que
complementarlo y actualizarlo, pero pueden buscar que hay mucho investigado para distintos trastornos mentales en relación a neurociencia de redes, y también hay mucho escrito, por ejemplo, de la red por modo default y la rumiación en depresión, en ansiedad. Es realmente interesante y es algo de lo que me parece que tenemos como que empezar a conocer y a relacionar lo que es, digamos, los conocimientos en ciencia básica y en investigación con lo que hacemos en la clínica. Lamentablemente en Argentina son pocas las posibilidades de hacer investigación, pero bueno, tenemos igual que estar en contacto y leer, y bueno, y me parece fundamental para que podamos brindar mejor atención y avanzar en ciencia. Sí. ¿Alguien quiere compartir algo? Somos varios. Sí, va a quedar grabado, está grabándose y lo vamos a subir al YouTube de la AP. Sí, Hola. ¿qué tal? Mi ¿Qué nombre tal? es ¿Cómo Silvia estás? Guaycochea, mi hijo es adulto, tiene 31 años y diagnóstico síndrome de Asperger, bueno, dentro del espectro autista. Una de las cosas que me parece es muy interesante lo que planteó la doctora es el tema del diagnóstico temprano, que es una de las dificultades que muchas veces tenemos, sobre todo en la detección que tiene que hacer el pediatra y muchas veces en la misma escuela, ¿no? El maestro de educación inicial o en la escuela primaria, porque se refiere a ese tipo de autismo que no es tan evidente, ¿no es cierto? Yo le quería preguntar si estos estudios que ella mostró sería como del mapeo cerebral, se hacen en autismo severo o se eligen al azar cualquier tipo de autismo. Son estudios que están hechos dentro de, digamos, de lo que es protocolos de investigación, no son estudios, digamos, pensados para pedirle a un paciente individual o para tomar una conducta clínica o terapéutica, ¿sí? Son estudios que están hechos para investigación, y en eso han incluido distintos tipos de pacientes, y a su vez puedes encontrar distintos estudios que van a evaluar adultos de alto funcionamiento o personas, digamos, con autismo y discapacidad intelectual, también de lo que sería el fenotipo autismo y TDAH, ¿sí? Hay distintas maneras como de estudiar esto. Una de las dificultades que hay para la evaluación de biomarcadores, por ejemplo, digamos, o de interpretación de datos, es que en estas bases de datos se han incorporado poblaciones diversas donde no está en todas discriminado cuáles son los sujetos que tienen discapacidad intelectual, cuáles que no, sino que se abarcó mucha población. ¿Sí? O sea, no sé si respondo a tu pregunta, pero digamos, esto se puede hacer en distintas poblaciones, pero hay distintos tipos de estudios. No sé si estoy siendo claro, si te estoy respondiendo. Sí, desde ya es un estudio complejo que debe ser también costoso, no se puede hacer así en la población general, porque muchas veces la dificultad está en esta detección temprana. Sí. Es muy común que los chicos pasen por muchos profesionales que no detectan que se trata de autismo. Y en eso, digamos, lo que hay que, es totalmente sucede eso, lo que estás diciendo, y es lamentable, y se pierden oportunidades, y esto repercute en la calidad de vida y en el neurodesarrollo no solo de esa persona en particular, sino de la familia y del medio. Y en eso, si bien estos estudios son complejos y están planteados para investigación, y hay que seguir reforzando esto, lo más importante es también reforzar lo que ya tenemos, la detección precoz en los controles pediátricos, y en eso hay guías de qué cosas el pediatra debe detectar en cada control, y ante la sospecha de determinada alteración o pauta, referir a estimulación o ampliar la evaluación. Digamos, hay herramientas que ya están, que ya tienen evidencia de que funcionan y que deberían ser utilizadas, que no son costosas y que no requieren de aparatología ni instrumental, sino de la observación clínica, la detección y la intervención. O sea, eso ya está disponible, ya está entre nosotros, y tenemos que apuntar a eso, ¿sí? O sea,
hay consensos argentinos para, digamos, la detección de autismo y de qué escalas deberían utilizarse en atención primaria y demás. Eso está y hay que fortalecerlo. Por suerte en la formación y en los pediatras jóvenes esto está más presente, pero lamentablemente se siguen también escuchando cosas como el ya va a hablar, y bueno, y también al no tener por ahí el ojo del todo fino, o en algunas personas tener como habilidades de camuflaje, de enmascaramiento, o que por ahí tienen intereses restringidos que son más adaptativos. Por ejemplo, no es lo mismo que el interés restringido de un chico sea el mundial y los jugadores de Argentina, eso puede pasar más desapercibido que quien tiene un interés por algo inusual, digamos, o que sea, no sea el de la mayoría de las personas de su contexto, ¿sí? Pero en la medida en que nosotros afinemos el ojo y brindemos accesibilidad, esto no debería seguir pasando. Pero bueno, otro desafío es, una vez que logramos el diagnóstico, bueno, desde dónde se interviene, a dónde se consigue un tratamiento, quiénes lo hacen, desde qué corriente. Esa es otra gran dificultad que hay. Muchas gracias. No. Alguien, Teresa Bustos levantó la mano. Hola, buenas tardes. Muy interesante, muchas gracias. Llegué al final porque teníamos hora de conexión en Chile a las 7. Entonces quería preguntar a qué hora es la hora para conectarnos, porque nos perdimos. Llegamos al final. Claro, estaba anunciado con horario de Argentina. No sé yo, esto acá comenzaba a las 19 horas de Argentina. Ahora acá son las 20 y 29. No sé qué hora es en Chile. Ya, entonces tenemos que conectarnos acá en Chile a las 6. Okay. Tenemos una hora desfasado. Nos llevan por una hora. Bueno, gracias por el interés. No sabía que había gente de otros países. Sí, de Muchas Chile. gracias, muy interesante, gracias. No. María, no sé si estás hablando, no se te escucha. Así que queda todo grabado. Se pueden suscribir al YouTube de la AP y ahí van a visualizar las clases. Ceci Carta dice: hola, soy pediatra y a veces me llegan pacientes que me dicen, otros doctores, bueno, que le dijeron que era vago, que ya va a hablar, ¿no? Digo esto, bueno, justamente comparte acá la colega, digamos, algo que encontramos en la clínica. Sí, muy fundamental el rol de los pediatras, sí, fundamental. Sí, fundamental. Carolina Inés Aguilar. Abrí el micrófono, así te escuchamos, Carolina. ¿Así se escucha? Sí. De lo que escuché, yo soy personal de enseñanza y algo que veo cada vez mayor es que los diagnósticos hacen los docentes o las docentes. Y muchas veces tanto las mamás, los papás o los tutores quedan muy estigmatizados. Porque, ¿qué pasa? El chico, si tiene algún conflicto, ¿sí? Llamémosle conflicto, no quiero encuadrar a ningún niño, niña, se los deriva a gabinete. Y gabinete directamente tiene que cumplir el rol de poder hablar con los padres, ¿sí? O con la persona que queda a cargo del niño, dentro del aula. Lo que noto mucho, cada vez mayor, es que las maestras le dicen: tiene autismo, tiene TDAH, tiene lo otro. Entonces, ¿qué pasa un poco con todo esto, no? Eso es lo que a mí me genera. Yo no trabajo en el equipo de gabinete, ¿sí? Yo enseño, pero eso es lo que sucede muchísimo. Hay personas que no podemos ir contra eso, pero directamente se le hacen los diagnósticos en las escuelas, en vez de cuando ellos deberían no, en realidad es abrir una reunión, comentar lo que está sucediendo, ¿sí? Y aspectos a tener en cuenta. Yo lo que noto es que no se está dando como capacitaciones aún. Yo tengo de todas las edades, pero actualmente de adolescentes en adultos, y que obviamente tenemos adultos que presentan autismo, pero se les ha no me sale para diagnosticado. Luego de la doctora María del Rosario dijo, ¿no? Esto de que
si es probable que uno de sus hermanos tenga autismo, es probable que herede o esté el patrón genético en el otro hermano. Entonces, bueno, ahí se ha detectado, pero algo que me llama severamente la atención es cómo se toma ese rol, muchas escuelas, muchos jardines sobre todo, en decir, este chico tiene un problema, quizás no tiene TDA, pero tiene problemas actitudinales, ¿no? Que quizás son chicos que aprenden más rápido, tienen más facilidad. Esto de las redes, que también se habló en un principio, es fundamental. Los chicos tienen al alcance, ¿no? Con las redes de aprender las cosas mucho más sencillas, mucho más fáciles que nosotros, pero también saber que hay una cuestión virtual que les impide esta interacción con otros, poder investigar, ¿no? Lo que los rodea, la comunicación. Entonces, yo creo que algo interesante que hay veces, sinceramente, no, yo no quiero decir, bueno, ahí estoy y nada más, sino que es algo que me interesaría, lo pienso sinceramente, de decir, estaría bueno que se pueda capacitar, se puedan dar charlas, personas altamente preparadas como lo son ustedes, ¿sí? Para decir, bueno, no podemos estigmatizar o rotular, como digo yo, a un chico que quizás tiene intereses por otras cosas y no por eso una maestra, porque a mí me ha pasado con mi propio hijo, ya es adolescente y no se le ha diagnosticado nada, es decir, tu hijo tiene TEA. Y en realidad era un chico que había aprendido a leer a muy temprana edad, curiosidades por otras cosas, entonces él no solía hablar con nadie porque nadie le entendía lo que él estaba hablando. Y bueno, lo cierro acá porque si no lo voy a hacer muy extensiva. Bueno, te agradezco el interés y que te hayas conectado a una charla bien dura de neurobiología. Espero que se haya entendido algo. A ver, estás diciendo varias cosas muy importantes y una es, la verdad es que actualmente la escuela tiene un rol importante en la detección en cuanto a que es muy frecuente que nos lleguen pacientes ya, a ver, en edad de primaria o secundaria referidos por la escuela a que vengan a la consulta para una evaluación que se le escaparon al sistema de salud. No se vieron antes en los controles pediátricos o no se vieron en otras etapas, la escuela detecta algo y nos lo deriva. ¿Sí? La escuela, digamos, tenemos que trabajar en permanente interacción con la escuela, pero no es competencia de la escuela hacer el diagnóstico. ¿Sí? O sea, no, el diagnóstico lo hacemos los profesionales de la salud, los que estamos capacitados y con matrícula habilitante para hacer la evaluación y brindar el diagnóstico, lo mismo el tratamiento, digamos. Esto, o sea, lo realiza, digamos, o sea, no son cosas que pueda hacer cualquiera, ¿sí? Pero desde la escuela, digamos, pueden detectar claramente, sobre todo si están capacitados, pueden detectar que les llama la atención la interacción social o la conducta de determinado alumno o alumna y referirlos, a ver, hablar con los padres para referirlos al sistema de salud, pero no es resorte de la escuela hacer el diagnóstico. Sí es importante que la escuela, a ver, una vez que tenga, digamos, se sepa el diagnóstico y se puedan determinar cuáles son los apoyos que ese chico necesita o esa niña, digamos, que la escuela sepa, digamos, y tengan herramientas los docentes y toda la comunidad educativa y digamos, y las familias en general, digamos, de cómo incluir y de cómo trabajar, digamos, para acompañar en el desarrollo de esa persona en el aula, ¿sí? Interactuando con el sistema de salud, pero sí, o sea, es importante que tengan capacitación para esto y que se parta, digamos, desde la formación y no desde, digamos, ideas incorrectas o rígidas, y que se parta, digamos, del verdadero interés de lo mejor para esa persona y no desde el estigma o desde la exclusión, sí, completamente, y agradezco tu propuesta y podríamos pensar desde la AP algún tipo de curso o de capacitación para docentes, sí, perfectamente. María sé que se prende enseguida, así que gracias por la propuesta, yo también me prendo. ¿Hay alguien más levantó la mano y creo que había alguna otra pregunta escrita? Acá Paola Andrea Díaz Vergara. Hola, buenas noches. Hola.
Bueno, yo quería hacer una consulta. Bueno, yo soy psicóloga, pero también tengo un hijo que la tía del jardín pues decía que tenía autismo, pero bueno, yo lo llevo al neurólogo y resulta que tiene un problema de integración sensorial. Porque, por ejemplo, es como que no llora con las vacunas, todavía camina en puntita, tiene selectividad alimentaria, tenía todo como para apuntar que tenía TEA. Y él ahora tiene 4 años y bueno, no es TEA porque es muy sociable. A pesar de que por pandemia, pues los niños como que hablan menos que antes de pandemia para la edad de los 3 o 4 años. Entonces, mi pregunta más asociada en como que ¿a qué edad es oportuno como diagnosticar a un niño con autismo? Porque es más como visible los síntomas cuando es un niño que no es sociable o que no te va a los ojos o tal vez que tiene las estereotipias o los STIMI, ¿me entiendes? Pero los niños que no tienen eso, como que a qué edad sería confiable como hacer un diagnóstico. Mira, entiendo tu pregunta, es importante lo que estás preguntando, es a partir de un caso personal, con lo cual, a ver, quiero ser responsable a la hora de opinar, entendiendo que, a ver, que no puedo opinar de un caso particular y que no conozco y que no es esta la manera. Lo que sí te puedo decir, a pesar de que, bueno, no es el tema de la charla de hoy, es que uno lo que debe detectar inicialmente en los controles pediátricos y que va viendo antes de los 2 años son digamos, las banderas rojas o señales de alerta, donde uno ahí no puede, digamos, confirmar un diagnóstico de autismo, pero sí uno puede decir que ahí está pasando algo y que ahí uno tiene que intervenir, y que parte, digamos, del cómo intervenir es dando herramientas también, digamos, no solo yendo a una estimulación temprana, digamos, algún tipo de terapia, y abriendo también quizás una marcha diagnóstica o evaluaciones por distintos especialistas, pero también dando herramientas a los principales cuidadores, la madre, el padre, abuelos y demás. Y después, digamos, de haber intervenido y de ver, digamos, cómo es la trayectoria de neurodesarrollo, porque no es una foto, uno ahí puede hacer un diagnóstico. Pero lo más importante no es poner el rótulo diagnóstico, sino comenzar a intervenir sobre los signos que uno va viendo, sobre los signos y síntomas que uno va viendo en esa persona, y armarle un tratamiento que sea un traje a medida para eso. Y en función a la trayectoria y a la evaluación, uno va a poder poner un diagnóstico o no. Sí, pero lo importante apunta, digamos, a la calidad de vida, digamos, y a que esa persona pueda tener, digamos, una vida que valga la pena ser vivida, en función, digamos, más allá o a pesar de sus dificultades. Sí, de hecho a mi hijo le hicieron el A2 y todo, y no tiene autismo, pero igual él está con fono, con terapeuta ocupacional, o sea, trabajando todos como los síntomas, como tratamiento, ¿me entiendes? No es autismo, pero nos lo tratamos casi como si tuviera. Sí, eso, muchas gracias. No, espero que él esté bien. Sí. Acá levanta la mano Paola, Andrea, no, María Elena Méndez. María Elena. Acá está. No sé si quiere abrir el micrófono. ¿Sí? Ah, aquí sí. No te escuchamos. A ver, hago una pregunta, me parece muy difícil de hacer, espero que me comprendan. ¿Qué relación hay entre autismo y otro tipo de diagnóstico? O, me refiero precisamente a la presencia en chicos autistas que tienen, por ejemplo, que escuchan voces o que en algunos momentos aparecen en ellos algunas ideaciones paranoides, por ejemplo. O no le pongamos paranoides, pero que digan que lo quieren matar. A ver, es como difícil responder esa pregunta y no es tampoco el tema de la clase de hoy, pero va a haber una clase de comorbilidades, ¿sí? O sea, a ver, por un lado hay te respondo igual algo breve, si es por favor. A ver, por un lado hay una vulnerabilidad genética compartida entre autismo y esquizofrenia, y puede haber,
digamos, también un solapamiento entre estos dos diagnósticos, que son los trastornos del neurodesarrollo, pero a la vez las personas con autismo, digamos, pueden ser más susceptibles, o cualquier persona también puede hacer en algún momento un episodio psicótico o tener síntomas psicóticos, ¿sí? A ver, y es algo que, a ver, hay que evaluarlo bien, ¿sí? Y que requiere de un abordaje, ¿sí? Eso es lo que te puedo responder desde acá a esa pregunta. Ya, muchas gracias. Me ayuda bastante esa respuesta, gracias. No sé si en el chat había algo escrito. María, no se te escucha. Disculpe. Si una persona puede tener dificultades en el procesamiento sensorial sin estar en el espectro. Bueno, también va a haber Sí. una clase de procesamiento sensorial. Pero bueno. Sí, pero sí, definitivamente, no es el Definitivamente. autismo la única condición en la que hay alteraciones del procesamiento sensorial. ¿Qué más? Bueno, sí, se puede tener autismo y se puede tener interés social, por supuesto. Sí, absolutamente, Absolutamente. sí, absolutamente. Se puede tener interés social, lo que uno ve es que no terminan de comprender cómo funciona la interacción social. Tienen interés social, pero no saben cómo, no comprenden lo que deben hacer, no comprenden las reacciones de los otros. Sí, pero pueden ver, como ejemplo, por ejemplo, en la serie Atypical, que está en Netflix, ahí van a ver un adolescente que tiene mucho interés social, incluso tiene interés por tener novia, lo que no termina de comprender es cómo funciona eso, qué debe hacer, cómo reaccionan los otros. Sí, pero absolutamente, digamos, hay un interés social, muchas veces es inadecuado o está esta incomprensión de cómo funciona. Respecto del diagnóstico clínico, ¿qué validez tiene el test A22 y ADR? Bueno, va a haber una clase de evaluación también, pero bueno, hay falsos va a haber una positivos clase de diagnóstico en eso, sí. Diagnóstico. O sea, de vuelta, el diagnóstico es clínico, es en base a una trayectoria, el A2 es por ahí la foto del momento, es una entrevista semiestructurada, que lo que evalúa es cómo se cumplen los criterios del DSM-5, no sería, digamos, una evaluación, o sea, uno tiene que evaluar que se cumplan los criterios. El A2 dice de qué manera se cumplen y debería estar bien hecho y bien detallado, y el A2 se complementa con el ADIR, que da la historia de desarrollo, ¿sí? Porque estamos hablando de una trayectoria de neurodesarrollo y no de una foto, y complementando A22 y ADIR, recuerdo que es cerca de un 90 y pico % digamos, el rédito diagnóstico, por eso, bueno, va a haber una clase de diagnóstico. Esto igual cambia en función de si se trata de niños o de adultos, digamos, por eso van a tener después bien una clase de eso, ¿sí? Pero no es requisito hacer un A2 para dar el diagnóstico y tampoco para sacar el certificado de discapacidad, ¿sí? El diagnóstico es clínico. Exacto. ¿Alguna otra duda de biología o de alguna teoría de la génesis del autismo? Bueno. Mariana, No sé una si alguien persona más, acá. María Clara Ronqui, ¿no? Perdón. Alguien habló. A ver. Hola. Hola, sí, no, yo, Camila. A ver, había, bueno. ¿Quién abrió el micrófono? Ah, pasa la compañera, María. María Clara Ronqui. Dale. No, Cami, tranquila, habla, yo solamente consulté en los mensajes, si podés dar la referencia del libro de Sier. ¿Sí? A ver, lo busco y... Si no, que me escriba el capítulo, después me lo pasás. Ah, okay. Perfecto, gracias. Escribime ahí que yo te contesto. Bien. Después, ¿qué más, Cami? ¿Ibas a hablar? Bueno, sí, yo iba a comentar que mi hijo tiene 5 años, es autista, y quería consultar, bueno, un poco de lo que estabas hablando de A2 y ADIR. Acá en La Matanza, en González Catán, donde yo vivo, para solicitar el CUT es requisito el test. ¿Esto es así en todos lados o no? Porque vos me decías que no era la única herramienta, se ve, en otros lados se manejan distintos. ¿Tenés información sobre eso?
No, mirá, sé que no es requisito porque de hecho he firmado un montón de certificados de discapacidad donde no pongo helados y ADIR porque depende de donde uno trabaje, no es fácil el acceso a estas técnicas. El diagnóstico es clínico, no es un requisito. A veces se piensa que helados es lo que da el diagnóstico, pero no, helados te dice de qué manera se cumplen los criterios, y es verdad que hay casos donde uno quiere como ver más fino de qué manera se cumplen los criterios, y en eso ayuda mucho helados. Pero el lado, sobre todo, lo que ayuda es a cómo diseñar el tratamiento, más que hacer el diagnóstico en sí. Pero, digamos, no debería, en mi opinión, ser requisito para dar un CUD, y como te digo, he firmado muchos certificados de discapacidad donde no tengo la posibilidad de tener helados, y si espero a eso, se demora y pierde intervenciones, porque realmente, o sea, no es algo fácil de acceder. Muchas obras sociales ahora tienen, digamos, un circuito como de evaluación, donde hacen, digamos, una evaluación de neurodesarrollo más completa, que incluye helados, pero en muchos otros casos es demorar el diagnóstico y la intervención, esperar algo que no es realmente necesario, aunque está buenísimo tenerlo. Y yo creo, ¿no? Considero que está como sobrevalorado muchas veces porque acá en los lugares que por ahí se consiguen hacer el test, que es muy difícil de hecho, son 45 minutos, ¿viste? Y yo digo, llegar a un diagnóstico en una entrevista de 45 minutos, y es complicado. Justamente, o sea, el diagnóstico no es en función a una foto, sino que es a una trayectoria de neurodesarrollo. O sea, vos, el A22 está pensado para que dure más o menos ese tiempo, es una entrevista semiestructurada que evalúa determinados puntos y que uno de determinada manera tiene que evaluar atención conjunta, con determinados pasos, en fin, o sea, está como estandarizada de esa manera para obtener un perfil de qué manera se cumplen los criterios de CM5 para autismo, pero no es lo que da, no es que, a ver, el punto de corte, si dio este punto y si da un punto menos, un punto más, entonces sí, entonces no, o sea, no se tiene que interpretar de esa manera, se tiene que poner en contexto con la trayectoria de neurodesarrollo y, a ver, tiene que idealmente tener un buen informe que describa realmente cómo fue la respuesta de ese niño o niña a cada uno de los puntos que fueron evaluados para realmente tener un perfil del funcionamiento de ese chico, y no que sea 1 más 2 más 3 tal puntaje, entonces corta acá, entonces sí, entonces no. Eso la verdad que no sirve. Muy bien, muchas gracias por aclararlo, porque hay mucha desinformación al respecto, ¿viste? Así que es súper valioso. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta en el chat o alguna duda? Buenas, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, en un momento mencionaste a Cier, y bueno, soy estudiante de psicología, soy autista también, y en las formaciones de desarrollo, de cogniciones y demás, falta un montón de información. No sé si me puedes recomendar algún libro. Yo a Cier ahora voy a indagar un montón en él porque me gustó como me hiciste mención de las 3 teorías y cómo las relacionaste y demás, porque siento que es muchísimo material. Pero es un tema, la educación, el aprendizaje, está todo tan, no tan mal, pero se reproduce la información como, es lamentable, es lamentable. Y a veces me encuentro estudiando sola, indagando cosas solas, haciendo Tetris y buscando, y ni siquiera puedo discutirlos con mis profesores, no sé. Me ha pasado tener profesores que me ridiculicen cuando preguntaba, pero che, hay un aspecto genético, y no se abre ni siquiera debate. Y bueno, acá estoy informándome, curiosidad, y también como futura profesional. No sé si puedes recomendar algún autor, algo así a nivel nacional. Cier, yo ya lo tengo ahí en un cuadrito y voy a buscar muchas cosas, pero no sé si a ver, sí. A ver, te escucho y me puedo relacionar con lo que estás diciendo, porque también en mi formación en hospital público y también durante la residencia era frecuente escuchar, o sea, posturas rígidas, no basadas en evidencia en relación a la etiología del autismo,
a que esto era una cuestión vincular, de falta de deseo materno, de que la madre no miraba al hijo, Weltenheim, sí. que el hijo estaba la arena estaba en una posición de princesa, que elegía no mirarnos, que si entra al consultorio y no me saluda, yo no sigo la sesión. Lamentablemente se siguen escuchando mucho esas cosas, son posturas rígidas que hacen daño. Se sigue escuchando en la atención, en los consultorios, en la facultad. Me pasa como estudiante, o sea, comunicarlo es como, no puede ser, y veo Sí. todos los días doctores, psicólogos, y me están enseñando, y es como, che, ¿qué onda? ¿Tan mal está todo? Y te comprendo, y es muy difícil entrar a discutir con quien no quiere escuchar eso, y uno se tiene que ir haciendo la formación en la medida en que pueda. Y, a ver, creo que también cada vez somos más, y también la comunidad de personas con autismo, de autistas, las familias también están teniendo un rol importante en que esto cambie, y lo celebramos. Y en ese sentido también desde la asociación y con María nos motiva, María también es docente en la UBA de psicología, también nos motiva, digamos, a hacer docencia y difundir de manera libre y gratuita también, digamos, o sea, contenido relacionado con el autismo, porque, digamos, esto, o sea, no se puede continuar con esas posturas rígidas habiendo, digamos, tanta información y tanta evidencia que va hacia otro lado y que tiene, digamos, un impacto en la calidad de vida de la gente. No se me ocurre un solo libro o un solo autor para recomendarte, digamos, de algo tan amplio, pero si querés, no sé, escribinos al capítulo sobre algún tema puntual, o bueno, está el curso de la UBA que damos con María, pero hay muchos otros cursos de autismo que también están y están muy buenos. Y a ver, si querés escribirnos, y a ver, te puedo mandar, no sé, las guías de la Academia Americana de Pediatría, que igual no sé si no está en libre acceso. O de la agradecería un montón, de hecho. O de la IECAP, o sea, hay información que está libre, digamos, pero bueno, o sea, son como temas enormes, no hay una cosa que incluya todo, pero si querés escribirnos y haber algo, digamos, algún consenso general te podemos mandar. Dale, sí, muchísimas gracias. Es que justamente eso, o sea, no se puede establecer algo si todo el tiempo aparece algo nuevo, o sea, y ya caer en una discusión de razón o no es no usar la razón, o sea. A ver, el paradigma actual, y para mí es, digamos, de la medicina basada en la evidencia, y esto, medicina basada en la evidencia, psicología basada en la evidencia, o sea, y esto incluye 3 pilares. Por un lado, la mejor evidencia científica disponible que esté en la bibliografía. Por otro lado, digamos, la experiencia y el criterio del profesional en ese momento, y también un tercer pilar que son, digamos, los valores y las preferencias de la familia y de ese paciente. En función de esas 3 cosas, uno, digamos, indica determinada intervención. Y eso, digamos, va cambiando en el tiempo, porque hoy la mejor evidencia científica disponible es esta, y mañana va a ser otra, y bueno, iremos hacia allá, o sea, y no quedarnos sosteniendo una postura dogmáticamente porque nos gusta o porque la consideramos mejor, y también tener en cuenta, digamos, los derechos y la libertad del paciente, ¿sí? O sea, yo suelo dar el ejemplo, digamos, de que uno va, no sé, con cálculos en la vesícula, con una indicación de cirugía, y uno va al cirujano y uno quiere que le hagan la intervención que se hace en el 2023, laparoscópica, con anestesia, antibióticos, sino que vayas y que depende del profesional que te toque, te haga la cirugía que se hacía en 1890, o que el profesional no use antibióticos, o a lo que quiera, ¿no? Uno debería, digamos, o sea, tener el mejor tratamiento disponible independientemente de con quién consulte, o saber que, digamos, qué tratamientos disponibles hay y optarlo, que a la persona le digan, no, mira, yo trabajo de esta línea, o yo no opero, yo no uso antibióticos, yo doy la anestesia que se daba en el 1900, no la de ahora. O sea, yo veo también eso como que falta libertad a la hora, digamos, de aprender o de ir a consultar, donde no se esclarece, digamos, y se da como dogmático que esto es lo que hay que hacer, y la gente lo acepta. Pero, digamos, en otros terrenos de la medicina son hasta ridículo el ejemplo que doy con la cirugía, y hasta cualquiera entendería que eso es mala praxis y que es denunciable, y que las consecuencias, digamos, de eso son graves, pero en salud mental todavía no estamos ayornados a eso, pareciera. Pero bueno, esto tiene que ir cambiando. Y va cambiando desde los profesionales, desde los alumnos, y también desde la comunidad de los pacientes. Bueno, le damos Muchísimas gracias. Y hacemos un cierre, ¿les parece? A Emilio, y cerramos. No sé si hay alguna pregunta. María, fíjate si hay alguna pregunta específica de neurobiología en el chat. Por las dudas. Claro. Neurobiología no. Esto de neurobiología, y en relación con la interpretación del TEA como una condición y cómo lo interpretamos desde el punto de vista
evolutivo, así por ejemplo como se ha interpretado, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar con la con el liderazgo, con la genialidad, con la creatividad. Alguna vez he leído, igual creo que se ha descartado después el cerebro demasiado masculino en términos de cómo evolutivamente se interpreta esta condición, siendo un endofenotipo que por algo ha persistido probablemente dentro de la genética humana, A desde ver, lo neurobiológico. no sé si logré comprender tu pregunta. ¿Podrías reformularla? La interpretación básicamente neurobiológica desde el autismo como condición, desde lo evolutivo. ¿Cómo se justificaría evolutivamente que esta condición persista? Ok, o sea, me preguntás hacia a nivel de evolución dentro de la especie. Claro, que tiene relación un poco con lo neurobiológico. Algunos hablaban, por ejemplo, del cerebro, una teoría del cerebro demasiado masculino, por ejemplo, recuerdo haber leído en algún momento. A ver si estoy entendiendo, digamos, por qué, si uno lo pensara, digamos, en términos de la evolución de la especie, por qué esto se ha, digamos, ido conservando Claro. y no perdiendo. La verdad, honestamente, no tengo una respuesta para eso y no tengo un estudio presente sobre eso. Sí te puedo decir, a ver, que como, digamos, condición genética, esto va, digamos, transmitiéndose intergeneracionalmente y que, digamos, no es un único gen que está alterado, sino que es una vulnerabilidad genética y en distintas áreas de distintos genes que están involucrados en distintos procesos del desarrollo cerebral. Y que a su vez está compartido con otros trastornos mentales, con lo cual tampoco, digamos, es algo que está, a ver, como difundido en el genoma, que se está transmitiendo, pero no sé si podría darte una respuesta específica a esa pregunta de por qué la naturaleza decide que esto continúe. No, probablemente, digamos, por a ver, hablo más desde la opinión, digamos, porque esto es una condición y no necesariamente una... una enfermedad o una discapacidad, digamos, sino que esto es algo que está en el genoma y que se va transmitiendo y que, a ver, bueno, aparte de lo, digamos, lo que hace que algo sea discapacitante o no, tiene que ver también con la sociedad y con los apoyos que da. No sé si puedo darte una respuesta clara para eso. Por ejemplo, lo de la condición, por ejemplo, el tema, la explicación que daban en ese momento del cerebro demasiado masculino que se hablaba en la condición de TEA respecto a la explicación evolutiva, tenía que ver, por ejemplo, cómo en la época quizás, no sé, por decirlo, terminó siempre el cavernícola, el término de la selección de estímulos ambientales, por ejemplo, pudo haber sido beneficioso, por ejemplo. Yo creo que después algunos papers que leí lo descartaban. Básicamente eso, y por ejemplo en la bipolaridad igual como ejemplo también se relaciona, por ejemplo, y varias teorías de lo evolutivo para comparar un poco la pregunta con la creatividad y los liderazgos, la manía, la hipomanía y todo eso en los espectros intermedios. O sea, Básicamente era eso. Se ha hablado en algún momento esto que vos decís del cerebro masculino, pero eso, digamos, no está, digamos, hoy visto como una teoría dentro de la neurobiología del autismo, y también lo de la creatividad y la bipolaridad es bastante discutible también. Sí, no, digamos, habría que buscar como teorías, digamos, más con más solidez científica, digamos, quizás eso parta más desde la opinión. Pero bueno, son teorías que quizás se hayan dicho. Claro, era más que nada desde lo evolutivo porque persiste. Desde esta teoría de Nico Tinbergen, básicamente, cómo explicar los fenómenos. No sabría responderte. Bueno, vamos a tener que dejar la sala. Les agradezco a todos por estar. Queda grabado. Disculpe que la interrumpa un poquito. Hola, disculpe lo tarde. Tenemos que dejar la sala. Ya. Tenemos que dejar. Nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bueno, Gracias por estar. Bueno, saludo para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.